Todos bienvenidos a Pensando el Ajedrez, yo soy Oscar. Quiero tocar un tema que no he visto que nadie haya tratado, por lo menos en un video específico, que es cuándo conviene intentar una celada, cuándo conviene especular con el error del rival. Hay una cuestión clave que es el nivel de juego del rival. No va a cometer los mismos errores un principiante que un jugador de club, que un gran maestro. Por ejemplo, hubo una posición de partida que se volvió viral hace un par de años, en donde un jugador de 1400 elo con blancas intentó darle el mate del pastor a Magnus Carlsen con negras. Y sorprendentemente Carlsen no cayó en el mate del pastor. Esta es una celada que no tenía ninguna chance de tener éxito. Eh, por ejemplo, hay contra un nivel, en nivel principiante, conviene buscar errores todo el tiempo. Por ejemplo, piezas que parecen estar defendidas por un peón, pero en realidad ese peón está clavado, la pieza está colgando. Este tipo de errores es muy común. Ya un jugador de club es raro que cometa un error así. Y celadas que funcionan a nivel de club no funcionan contra un gran maestro. Y curiosamente, ocurre lo contrario, hay errores que son los jugadores de élite son más propensos que los aficionados. Um, por ejemplo, contra jugadores de club conviene jugar líneas muy, muy complejas, muy precisas, que por ahí no son objetivamente buenas, que al cabo de 10, 20, de 10, 15 jugadas forzadas, se llega a una posición desventajosa. Pero exigen en esas 10, 15 jugadas un juego absolutamente preciso. Por ejemplo, estuve probando con éxito esta variante de la defensa rusa o Petrov cuando, cuando las blancas capturan en E5. eh, una de las primeras cosas que aprendemos en ajedrez que no se debe retomar en E4 porque sigue dama 2 y ante la retirada caballo F6 viene caballo C6 y cae la dama, tanto si tapa con dama de 7 como alfil de 7. Por ejemplo, esta es una buena celada de nivel principiante. Una principiante puede caer en esto fácilmente. Jugador de club ya sabe que esto no es bueno. Y acá es donde viene lo que quiero mostrar. Después de caballo por E5, si estamos jugando contra un rival de 1600, 1900 con blancas, probablemente le sorprenda mucho cuando hagamos esto. El, el gambito Lucena. Dama de 2, desde luego no vamos a retirar el caballo, que es la celada, sino a jugar dama 7. Captura el caballo, D6, el caballo no se puede mover porque la dama está colgando. D4, peón por caballo, peón por peón. Caballo C6, amenazamos retomar el peón. Y acá viene lo que es muy difícil de ver si el jugador de blanca no lo sabe. F4 o alfil B5 son dos jugadas de sentido común para tratar de defender el peón y ninguna de las dos es gran cosa. Son jugables, pero las negras van a igualar o incluso a tener una pequeña ventaja. Está además este chiste, si alfil F4 sigue G5 y si insisten en defender el peón, F5 y esto es ventaja decisiva para las negras. Esta es una celada extra. Pero la mejor jugada de las blancas acá es caballo C3. Es muy difícil de ver. Devolviendo el peón y quedando en una aparente igualdad. Tras todos estos cambios, viene alfil D6, defiende el caballo. El alfil se retira y ahora va a seguir el enroque, caballo B5 y las blancas están un poco mejor. Vamos a ver qué dice Stockfish. Le da casi un peón de ventaja. Y sí,
Más o menos, no, contra un humano no es tanto, pero las blancas tienen una pequeña ventaja, pero tienen que maniobrar con una precisión absoluta para llegar a esta posición, y aunque lo hagan, es jugable. Hay igualdad material, las blancas probablemente tengan el par de alfiles, no es una posición desesperada, incluso si el blanco esquivó todas las trampas. Esto no sirve contra un gran maestro. Por ejemplo, algo que puede funcionar a nivel magistral, lo estuve viendo recientemente, en la variante clásica de la francesa, después de que expulsan el caballo. No vamos a jugar la más común F4, sino caballo F3, C5, y acá viene una línea muy lateral que es alfil G5. Esto tiene un beneficio extra en partidas muy rápidas. Es muy común que el jugador de negras haya introducido caballo C6 como pre-move, y acá cae la dama inmediatamente. Pero eso es un bonus. En realidad, si juega lo que queremos que juegue la correcta. Y tras estos cambios, acá viene la celada. Las blancas juegan dama D2. Y esto es ideal para jugarlo contra un jugador más fuerte que nosotros, porque la idea es hacerle creer que nosotros cometimos un error. Y esto es lo que lo va a llevar a cometer a él un error. Dama D2 parece que estamos defendiendo el peón de F2, y acá el jugador de negra dice, no, esto realmente no está defendido. Y tras alfil por F2, dama por F2, entra en dama B2 amenazando las dos piezas y no se pueden defender ambas. El asunto es que no tenemos ninguna intención de defenderlas. Vamos a jugar un sacrificio mortal. Sacrificio de las dos torres para desviar la dama. Alfil B5, la dama captura la otra torre. Dama C5 amenazando mate. Y las negras no tienen nada mejor que sacrificar la dama para impedir el mate, no tienen otro modo. Caballo, todo esto forzadísimo. Acá Stockfish dice que la jugada objetivamente mejor es caballo por E6, pero este sacrificio es más humano. Después de cambiar acá, jugamos el avance del peón, amenaza a mi caballo. Dama amenazando tomar la torre, la dama vuelve amenazando la torre, se mueve amenazando la dama, y amenazamos entrar en F7, así que tiene que sacrificar calidad. Y tras toda esta línea que es completamente forzada, no lo sé. Estamos en la jugada 23, todo esto forzadísimo, y yo creo que está claramente mejor el blanco. ¿Qué dice la computadora? La computadora le da una pequeña ventaja al blanco, menos de un peón. Yo creo que contra un humano, en una partida entre humanos, la blanca tiene más ventaja que esto, tiene más que un peón de ventaja. Como sea, es ventaja blanca. Esta es una celada para jugar a nivel magistral, y paradójicamente en la que probablemente no caiga un jugador de club, porque probablemente no vea el chiste de... en esta posición, probablemente un jugador de club no vea este chiste, crea que efectivamente está bien defendido el peón de F2. La idea es hacerle creer a un jugador fuerte que nosotros nos equivocamos, y en realidad él es el que se está equivocando. Así que estas son celadas para tres tipos de niveles, y este es el criterio general. Más que mostrar las celadas específicas, quería presentar esta idea. Lo que funciona contra un jugador de club no funciona contra un gran maestro, y viceversa. Nos estamos viendo, hasta la próxima.